Episodio 4. Conversación. Su charla con aquella mujer le había confirmado algunas de las cosas que Obito le dijo, sin mencionar que terminó de desbloquear algunas memorias de su infancia, como esa noche en la que Itachi acabó con su clan y ahora, recordaba haberlo visto llorar antes de que se marchara. Yendo a ciertos lugares, pudo saber un poco más de la enfermedad de su hermano y todos le describían incluso como alguien amable, en aquel recóndito pueblo donde los ninjas no solían llegar y el Uchiha mayor buscaba sus medicinas, no necesitaba fingir. Y ahora no podía evitar sentir una frustración y dolor inmenso ante la pérdida de su hermano, el hermano que tanto quiso en su niñez. Era muy poco probable que siguiera vivo y si vivía, Obito se lo había llevado, tal vez estaría encerrado en una celda el resto de su vida. Aquello le hacía derramar lágrimas entre el coraje y la pena, todo por culpa de los altos mandos de Konoha que le hicieron llevar una carga tan pesada. ¿Qué es lo que quieres que hagamos?, cuestionó una vez se reunió nuevamente con Susuna. La mujer abrió sus ojos con tenue sorpresa al ver aquel cambio en sus ojos, en su Sharingan, así que su Mangekyou había despertado, eso lo hacía mucho más útil. Qué bien que seas alguien de palabra. Necesito que capture al Jinchuriki de la Chibi, debes traerlo con vida, explicó con simpleza. Cumpliré la otra parte de nuestro trato una vez termina. Solo eso, luego tú y tu grupito pueden hacer lo que les plazca. ¿Qué otra parte del trato?, cuestionó Karin un poco confundida, al menos no recordaba que hubiera otro lado más allá de la información acerca de Itachi. Destruir Konoha y acabar con sus altos mandos fue la respuesta frívola de Sasuke. Y Konohagakure se negaba a creer que su maestro pudiera estar muerto, el dolor que aquello le ocasionaba era indescriptible. No se imaginaba la vida sin aquel viejo pervertido que era prácticamente su familia. Ni siquiera cuando el anciano tercero había muerto se sintió tan devastado, simplemente no quería creerlo. No era capaz de levantarse o salir de su hogar, no tenía ánimos de nada, sentía como si todo se estuviera derrumbando, primero perdiendo a su amigo y ahora a su maestro, siempre tendía a perder a sus seres queridos. Y lo peor es que quizás era para nada. El timbre de su casa resonó, pero tuvo que escucharlo un par de veces más como para levantarse y abrir. Encontrarse con Shikamaru no debía extrañarle, pero no tenía ganas de hablar con nadie. Aún así, acabó por sacar un rato de casa. ¿Qué hacemos en el hospital?, preguntó con algo de cansancio, aunque la respuesta quizás vino por sí sola al ver a la mujer que salía del hospital. Kurenai-sensei, ¿has comido tanto que te volviste gorda como Chouji? ¿Está embarazada?, tarado, le regañó Shikamaru con una mueca de fastidio. ¿En serio eres un idiota, Naruto? Shikamaru, no tienes que venir todo el tiempo aquí, le dijo la mujer con preocupación, aunque acabó por sonreír tenuemente. Estaba preguntando por Rin, pero aún no ha regresado a la aldea. ¿Rin-chan? No pude evitar preguntarle al rubio con algo de sorpresa, pero si lo pensaba, era natural que fueran amigas. En cuanto ella regrese, te avisaré, recuerda no esforzarte demasiado, pidió el muchacho de cabellos negros, a lo que la Jounin solo avanzando antes de despedirse de ambos y seguir su camino. Ese niño será mi estudiante algún día, Asuma me encargó cuidar de él. Yo también perdí a mi maestro, sé cómo te sientes y solo puedo decirte que ya no somos niños, no podemos solo estancarnos a llorar. Es un fastidio, pero debemos seguir avanzando. El Uzumaki le miró con sorpresa, a su parecer, Shikamaru era muchísimo más maduro de lo que recordaba, no era para nada el mismo chico flojo de antes. Pensar que pronto vendrían otras generaciones le removió algo en su interior, era curioso, pero ahora solo pensaba en que quería terminar de crecer para convertirse en un ninja extraordinario como su maestro, al cual sin duda se extrañaría muchísimo, pero debía seguir esforzándose para ser igual de impresionante que él, que Kakashi, que Yamato, que Obito, que todos los Jounin que conocía y apreciaba. Gracias, Shikamaru. Para eso estamos los amigos. Naruto ampliamente, tenía razón, no debía olvidar que aún tenía a sus amigos apoyándole en todo, no debía dejarse consumir por la tristeza. Y tenía que admitir que Shikamaru era de los mejores amigos que podría tener en su vida, de hecho, era el mejor. Y Amegakure había estado al pendiente de Shisui desde el día del trasplante. Aún no se le retiraba las vendas de los ojos, pero todo parecía estar bastante bien. Tampoco era el único que le acompañaba, Ana Inuzuka seguía en la torre de Akatsuki muy al pendiente de él y de Izumi, aunque pasaba más tiempo con la Uchiha, quien no había dado signos de daño hasta que activó su Sharingan y un fuerte dolor de cabeza le hizo perder la conciencia. Finalmente, el día de retirarle las vendas a Shisui había llegado y Obito le acompañaba.
No había tenido episodios de migraña de nuevo, y aunque seguía sintiendo que había olvidado algo, todo parecía estar bien con él. Rin entró a la habitación con un carrito médico, el cual llevaba los implementos necesarios para revisar la visión de Lucia más joven. ¿Listo para ver nuevamente? Le preguntó con suavidad, el muchacho solo sonriendo inevitablemente. Creo que nunca estuve más listo para algo, fue su respuesta. Los otros dos ninjas se miraron entre sí, compartiendo una leve sonrisa antes de que la castaña terminara de acercar para cortar las vendas y empezar a quitarlas. ¿Cómo sigue Itachi? Su corazón aún tarde, se limitó a decir Obito en un inicio, no es como que tuvieran muchas esperanzas en que despertara, aun cuando aquel tumor fue removido, había causado muchos daños en los órganos y sistema de chakra del ninja renegado, requería otras operaciones más, pero Noara aclaró que no era lo mejor hacerlo en su estado actual. No se puede hacer mucho más, ya depende de él resistir. Itachi es fuerte, seguro resistirá, aunque tiene mucho con qué lidiar cuando se despierte, dijo la Kunoichi, dejando la venda y las tijeras sobre la bandeja. Abre los ojos despacio, puede que la luz te moleste un poco al inicio y tardes en acostumbrarte a ella. Shisui comenzó a separar sus párpados lentamente. Ciertamente la luz le molestó al inicio y todo le parecía demasiado brillante, pero pronto comenzó a adaptarse, viendo borroso por un instante antes de finalmente aclararse. Pudo reconocer los rostros delante suyo y por un momento creyó que iba a llorar de la emoción, no creyó que podría ver de nuevo. Qué bueno verlos, comentó burlonamente, girando su rostro hacia la ninja médico que se preparaba para revisar mejor su visión. Vaya, estás más hermosa de lo que recordaba, Rin-san comentó con algo de galanura, haciendo reír a la Jinchuriki. Obito frunció sus labios en un gesto de queja. Gracias, es bueno ver que sigues siendo el mismo coqueto de siempre, respondió antes de revisar ambos ojos con su oftalmoscopio, todo parecía estar bien, lo que le alegraba mucho. Él está bien, Rin aseguró el Uchiha mayor con calma y una leve sonrisa, lo operaste tú después de todo. Si pudiste hacer lo mismo con Kakashi bajo tanta presión, lo de Shisui era pan comido. De todos modos, quería estar seguro, los nervios ópticos de Shisui habían sido dañados cuando sus ojos fueron removidos, debía arreglar eso para que todo estuviera bien. Le retirado, dejando su instrumento a un lado. ¿Podrías usar tu Sharingan? El más joven miró a ambos un instante antes de asentir. Cerró sus ojos un momento y poco después procedió a abrirlos, activando su Sharingan regular de 3 aspas y poco después su Mangekyō Sharingan, aunque este lucía distinto, incluía el patrón de líneas que poseía el Mangekyō de Itachi. El Mangekyō Sharingan eterno, murmuró Obito mirando aquellos ojos directamente, los ojos que te sacan de la oscuridad, la luz eterna de los Uchiha. No creí que de verdad fuera posible y entrecerró sus ojos, cruzando sus brazos mientras meditaba un poco aquello, al menos Shisui parecía estar bien, ese anciano desquiciado tenía razón. Frunció un poco el ceño al pensar en aquel hombre, aun cuando su cerebro parecía forzarle a bloquear algunos pensamientos sobre él, recordaba la historia sobre él y su hermano, gracias a ello pudo pensar en una manera de devolverle no solo la vista a Shisui sino también otorgarle más poder. Quisiera ver a Itachi. El más joven rompió el silencio que se había formado, también quisiera conocer a los miembros de Akatsuki, ya saben, de manera más oficial. También a los niños de Sasori y Pakura. Obito se fijó en su compañera esperando su aprobación, ella era la doctora después de todo. Noara sorprendiendo y afirmando, por lo que el mayor de los Uchiha le ayudó a levantarse de su cama, no es como que su cuerpo estuviera mal, todo lo contrario, pero no estaba mal en caso de que pudiera sentirse mareado. Caminaron por los pasillos de la zona médica hasta llegar al área de cuidados intensivos, lugar en el cual se encontraba Itachi en una especie de coma. Es gracioso pensar que estuve en su mismo lugar luego de recordar cuando se había lanzado al río Nakano con la intención de morir. Le hizo bajar la mirada por un momento, ahora se sintió culpable de haberle dejado una responsabilidad tan grande a su mejor amigo. Se sentó junto a la cama donde reposaba su amigo, mirándole con tristeza. Perdón Itachi, por dejarte solo, pudimos haberlo resuelto juntos, fui un cobarde, no debí temerle a Danzo. Acercó su mano a la del hombre inconsciente, sujetándola con cuidado. Rogaba en su interior que su amigo pudiera despertar y sabía que de ser así nada sería fácil, pero estaría a su lado siempre para apoyarle en todo. No pensaba dejarle solo, no iba a abandonarle de nuevo, ahora más que nunca Itachi le necesitaba, debía despertar para que pudiera buscar a Sasuke y explicarle todo, aún podía restaurar su clan. ¿De verdad crees que Itachi pueda despertar?, cuestionó Obito, observando a los dos más jóvenes a través del ventanal de la habitación, habían preferido permanecer afuera con tal de darles algo de privacidad.
Hice todo lo que pude, espero que si la Kunoichi dejó salir un suspiro, se sintió algo cansada, había gastado mucho chakra y aunque Isobu le ayudó un poco con eso, no dejaba de sentirse exhausta. Somos 5 Uchiha con vida, debemos estar juntos para decidir qué hacer con todos los Sharingan que recuperamos. Cruzó sus brazos aún mirando al ex miembro de Tsukinome, también necesitaba más información de la que Itachi había recogido en esa organización. No, somos 7, pero no es como que esos supuestos descendientes de Madara vayan a estar de nuestro lado. Obito, aún hay muchas cosas que necesito que hablemos, sigues ocultando algo y no sé por qué. La castaña le miró con un poco más de seriedad. El Uchiha estiró su mano hasta su rostro, acariciándole con su enguantada mano suavemente. ¿Cuándo vas a decirme? No quiero ocultarte nada, Rin, pero hay cosas que no comprendo. Pude ordenar algunas cosas en mi mente gracias a Itachi, pero sigo pensando en Madara. Eli se quedó callado un momento, mordiendo sus labios en lo que desviaba la mirada. Es extraño, es como si no pudiera hablar de él, pero algo me dice que sé algo más sobre ese sujeto. Tal vez puedas pedir ayuda a un Yamanaka, le sugirió, aunque comprendía que podía ser algo muy invasivo para el Uchiha y de momento, había cosas que necesitaban mantener en secreto. ¿Has pensado en restaurar tu otro ojo? Pues no es como que pueda solo tomar uno de esos y pedirte que me lo implantes, ¿verdad? Siento que es algo que debemos decidir entre los pocos que quedamos del clan, quizás la decisión final sea destruirlos. La Jinchuriki le miró con un poco más de seriedad, comprendía bien el porqué de esa posible decisión, aquellos ojos seguían siendo muy codiciados por muchos y una fuente amplia de ellos era algo que atraía el peligro que incitaría a pelear por ellos. Al menos, en posesión de Akatsuki, Yaiko les daba la libertad a ellos, a los Uchiha que quedaban, de ser quienes decidieran el destino de aquellos ojos. ¿Has vuelto a tener esa conexión con los otros Jinchurikis? Decidió cambiar de tema. Acabó por recibir una negativa por parte de su compañera. No desde que capturaron al Yombi, no sé cuándo den su siguiente paso, espero que Naruto esté a salvo. No pudo evitar pensar en el hijo de su maestro. Tal vez debía regresar a la aldea pronto, debo asegurarme que Kurenai esté bien. Lo sé, pero te necesito aquí un poco más, ¿sí? Obito, no me sobreprotejas tanto, soy un ninja, te aseguro que yo también puedo cuidarme, aunque agradezco mucho que te preocupes tanto por mí. Sujetó el rostro del hombre entre sus manos, acariciando el lado de sus cicatrices antes de darle un suave beso en los labios. Obito alarmantemente bobamente al separarse. Lo sé, es solo que te amo y no quiero que nada malo te pase, estoy dispuesto a protegerte siempre, aunque sé que eres muy fuerte. Ambos se dedicaron una mirada llena de amor y ternura, aunque al girar su rostro pudieron notar cómo Shisui los observaba con una sonrisa coqueta. Rin se ruborizó ligeramente, acabando por soltar una risita apenada. Obito solo frunció el ceño y le mostró su dedo de en medio. Y visitar a Izumi, y por fin a Ana, le había hecho bastante feliz, había sido una reunión agradable. Le gustaba poder verlas, le parecía que ambas se habían vuelto mujeres hermosas. La Inuzuka cepillaba y cortaba un poco el largo cabello de la Uchiha mientras conversaban un poco de algunas cosas del pasado, aunque había muchas cosas duras desde el momento en que Shisui perdió su primer ojo. Aún me cuesta creer todo lo que me han dicho sobre Itachi, todo este tiempo la aldea lo ha visto como el peor de los traidores, murmuró la Chunin de marcas rojas en las mejillas, cepillando un poco más el cabello de la otra. Todo lo que sacrificó solo por la paz de la aldea. ¿Qué pasará cuando despierte? ¿Se entregará a la aldea? Pues pediríamos una audiencia con la Hokage, de ser necesario, se quedaría en Amegakure, explicó Shisui lo que había hablado con Obito, Yaiko y Nagato respecto al inconsciente Uchiha, pero primero debemos esperar que despierte, también debemos buscar a Sasuke antes de que haga algo estúpido. Mi hermano y sus amigos ya lo intentaron antes, y que llegara a un punto como haber asesinado a Orochimaru es algo que tiene preocupada a la aldea. No puedo creer que el pequeño Sasuke hiciera algo así, aunque Orochimaru siempre fue alguien aterrador, añadió Izumi antes de fijarse en el espejo que le había pasado la otra castaña, sonriendo un poco con el resultado, al menos ya no era tan excesivamente largo su cabello. Yo debo estar aquí. Quisiera regresar a Konoha, pero ¿estás seguro? No mientras Danzo esté en una posición de poder, sentenció el único hombre presente. Hay muchas cosas que debemos solucionar hablando con la Hokage, Danzo es una de ellas. Y, tras haber hablado con Yaiko, Shisui había regresado a su habitación en el ala médica para que terminara de recuperarse, al día siguiente podría ver a los demás, conocer verdaderamente a los miembros de Akatsuki. Esperaba que Konan estuviera bien junto con Jiraiya, también que Sasori y su equipo mejorasen pronto, pero aún sentía que algo le molestaba y no le dejaba dormir.
Obito se removió por enésima vez en la cama, no podía dormir bien, algo le inquietaba mucho, como si estuviese hundido en una pesadilla. De nuevo se encontraba en esa sala llena de espejos donde miraba su propio reflejo, pero todos eran muy distintos. Antes de que pudiera escuchar algo, uno de ellos salió del cristal y le derribó contra el suelo, sacando una vara de metal de su mano. ¿Cuánto más piensas esperar? Ya han capturado a la mitad de los Jinchurikis, falta poco para que vengan por Rin. Espetó con ira, presionando al de traje Jounin contra el suelo mientras le ahorcaba con fuerza. Aquella versión de sí mismo siempre le pareció aterradora, su cara se veía más demacrada y el Rinnegan le daba un aire aún más tétrico. Basta, suéltame, apenas pudo decir de forma entrecortada. Sasuke está por capturar a la Chibi, sabes bien en qué desencadenará eso, ¿verdad? No, Sasuke aún no sabe nada, no tendría por qué aliarse a Tsukinome. Tal vez decidió hacer que las piezas se movieran un poco sin que lo notaras, el reloj avanza, la guerra se acerca, ¿estás dispuesto a continuar aún? Obito pudo abrir los ojos dando una gran bocanada de aire. Sentía como apenas lograba recuperar la movilidad de su cuerpo, muy lentamente, pero lo lograba. Había sido una sensación espantosa, como si no tuviera control de su cuerpo, como si estuviera incapacitado. Lentamente lograba moverse, sentía sus músculos destensarse. Obito, ¿estás bien? La voz angustiada de Rin le llegó pronto, logrando ver cómo ella estaba a su lado sujetando una de sus manos. Pudo notar la preocupación en sus ojos. ¿Llevaba mucho tiempo paralizado? Sí, fue una pesadilla, habló entre algunos jadeos. Tragó saliva y dejó salir un silencioso suspiro. Debo buscar a Sasuke, creo que hará algo muy estúpido. Lin. Para Shisui fue una experiencia muy agradable poder conocer a los compañeros de la organización, al menos ver cómo eran sus rostros por fin. Había pasado un rato charlando y bromeando con algunos, también coqueteaba con algunas de sus compañeras con propiedad, igual lo hacía cuando estaba ciego, ahora podía con mucha más soltura. Claro que ahora se dedicaba a estar con los dos únicos niños de la torre. A pesar de que solían ayudar en el rescate de huérfanos, estos no permanecían allí, sino que eran enviados al orfanato de la aldea. Enviaban muchas ayudas a estos y les visitaban con frecuencia, pero Koushiro y Takumi eran otra historia, a fin de cuentas, eran los hijos de dos miembros de la organización. Me alegra mucho que pueda ver de nuevo Shisui-san, dijo el mayor de los niños, sonriendo mientras veía a su hermano menor jugando con un muñequito de madera que su padre le había obsequiado, esperando que eso despertara interés en el arte de las marionetas. Entonces ahora podrá volver a misiones ninjas. Eso es lo que espero. Me gusta ayudar en problemas menores aquí, pero ahora tengo una misión importante, respondió, acomodando mejor al pequeño pelirrojo sobre sus piernas. ¿Cómo vas con tus misiones? Después de la que tuvimos en conjunto con Suna, todo ha sido muy sencillo, explicó. Claro que me gustaría mejorar en el Kenjutsu. He mucho aprendido a manejar mi Kekkei y Genkai con ayuda de mamá Pakura, pero sigue siendo difícil y no quiero olvidar lo que mamá Ameyuri me enseñó. No soy el mejor en ese estilo, pero puedo ayudarte con lo que sé, al menos para que recuperes lo que ya sabías y lo fortalezcas, propuso con una amplia sonrisa. Fue de esa manera que comenzó a entrenar con espadas de madera. Takumi no se había quedado solo, Agisai y sus dos compañeras de equipo se hacían carga del pequeño mientras observaban el entrenamiento. Él tenía un gran potencial para el Kenjutsu, pero no pudo entrenar mucho más de lo deseado con él, ya que Obito apareció en el campo de entrenamiento, buscándole. Tenemos una misión, le informó, y su expresión tan seria le hizo levantar ambas cejas con algo de sorpresa. Eso fue bastante rápido, no pudo evitar decir, no es como que tuviera mucho tiempo de haber salido del ala médica. ¿Rin vendrá con nosotros? No, la llevé a Konoha, ella quiere estar con Kurenai, explicó lo más simple que pudo. Es una misión para nosotros dos, Yana, necesito un rastreador ninja. Bien, te escucho, ¿qué debemos hacer? Iremos por Sasuke. Y Konohagakure. Al regresar a la aldea había escuchado de Kakashi que Naruto se había marchado a realizar un entrenamiento especial por órdenes de Fukasaku. La rana había desmentido la muerte de Jiraiya para alivio del joven Jinchuriki, pero no significaba que estuviera bien, tanto él como Konan habían sufrido mucho daño en aquella pelea, así que permanecían descansando en el monte Myoboku. Le habría gustado ir y poder atenderlos ella misma, pero había llegado un poco tarde. Sabía que no podía estar para todos siempre, Obito y Kakashi se lo repetían a menudo, por lo que ahora solo permanecía con su amiga de la infancia, viendo cómo marchaba todo con respecto a su embarazo. Todo marcha realmente bien, tu bebé crece muy sano, le aseguró bastante feliz.
Lamento haberme ido tanto tiempo, prometí que estaría más al pendiente. Suenas como Shikamaru se rió ligeramente, no pasa nada, sé bien lo ocupada que has estado, ser parte de Akatsuki nunca fue fácil. Ya sabes que me preocupo mucho por ti, contestó con una dulce sonrisa. No negaré que es difícil, últimamente entreno a varios ninjas para que mejoren sus habilidades médicas, así no tienen que depender solo de que yo esté. O si ya eres toda una maestra entonces, al menos de otra manera pudiste serlo. Jeje, eso creo, pero ¿y tú? ¿Has visto a tus estudiantes? Así es, de hecho, quedé de ver a Hinata en una hora para ir por algún postre, ella ha estado entrenando muy duro con Meiji, se ha vuelto más fuerte y segura de sí misma, no pudo evitar sonreír orgullosa al pensar en la Hyuga. Kiba y Shino también han entrenado muy duro, ya no me necesitan como su maestra, pueden cumplir con misiones complejas sin mí. Son lo que son gracias a ti, Kurenai. La mujer de ojos rojizos suena suavemente antes de ofrecerle acompañarle, cosa que Rin aceptó con gusto. Fue así como más tarde se reunió con Hinata para ir a comer dulces en un puesto, al menos por esta vez se le antojaban roles de canela y seguro que le gustaría mucho a su joven estudiante. Rin compartía amistosamente con ambas kunoichis mientras comía del dulce a gusto, cuando una voz en su cabeza resonó llegando a aturdirle unos segundos. Otaru desvió la mirada de sus dos acompañantes para fijarse en la taza de té que tenía enfrente suyo, se había agrietado, eso no era una buena señal, ¿acaso algo malo había pasado? Ese nombre no le sonaba para nada. ¿Quién era Otaru? ¿De quién era esa voz? ¿Rin-chan se encuentra bien? La voz de Hinata le sacó de sus pensamientos, pero no supo muy bien qué decir, al menos no podía explicarlo. Ese sí, creo que solo me distraje. Me parece que otro Jinchuriki ha sido capturado. Rin escuchó esta vez la voz de Isobu. No podía ser, ya habían capturado a alguien más, entonces solo quedaban 3 de los cuales 2 eran ella y Naruto. Esperaba que él estuviera a salvo en el monte Myoboku, aunque si incluso Jiraiya y Konan fueron derrotados por esa gente. ¿Qué tan seguros podrían estar? Y Kumogakure encontrar a Sasuke y su equipo había sido más tardado de lo que hubiera querido, pero una vez pudieron dar con su olor, pudieron movilizarse con más rapidez. Saber que se encontraba dentro del país del rayo ya era un problema, pero no podía detenerse a pensar en problemas geopolíticos, debían buscar y detenerlo, al menos Obito sabía que estaba por causar un problema diplomático de tamaño descomunal. Siguieron avanzando, guiados del olfato de Ana y sus perros, yendo de vez en cuando por la dimensión del Kamui cuando parecía que ninjas de aquel país podían aparecer, debían serlo bastante cautelosos al moverse. Tras llegar a Kumogakure, o al menos estar cerca de ahí, pudo ver lo que parecía ser una feroz batalla. Se dieron prisa en llegar hasta dicho lugar, dando finalmente con Sasuke y su equipo, los cuales se reorganizaron para atacar de nuevo al hombre de color. Sasuke. La voz de Obito resonó con fuerza, llamando la atención de los 4 adolescentes. Y el Jinchuriki es suficiente, tienes que detener esta locura ahora mismo. Obito. ¿Qué más quieres de mí? ¿Por qué demonios no me dejan ir? Las quejas del Uchiha más joven se detuvieron al notar a la persona que estaba junto al Jounin de Konoha y la Chunin rastreadora. Se veía mayor que a cuando lo vio en su niñez, naturalmente, pero definitivamente era Shisui. Concordaba con la mención que habían hecho Obito e Itachi tras su batalla, pero solo ahora podía comprobar que no era mentira, que de verdad estaba ahí, no era un genjutsu ni una técnica de transformación. Solo pudo salir de su ensoñación al sentir aquella bofetada dada por el propio Shisui. Este le miraba con el ceño fruncido, pero no se sentía capaz de reaccionar, simplemente seguía mirándole muy sorprendido. Incluso los otros 3 adolescentes quedaron pasmados ante el hecho de que Sasuke apenas si reaccionara a aquello. Tu madre estaría muy decepcionada de lo que haces. Itachi hizo mucho por proteger la paz de la aldea Yati, pero tú estás aquí pisoteando su sacrificio. Las palabras de Shisui eran algo duras, lo suficiente como para que calaran en Sasuke como cuchillos. ¿Cómo es que estás con vida? Itachi te asesinó, él lo admitió, él hizo todo lo que Konoha le ordenó, exclamó a medida que comenzaba a alterarse, la respiración le pesaba mucho, no entendía qué estaba ocurriendo. Hay mucho que debo explicarte, pero no pienso que arruines todo lo que Itachi ha hecho por ti, lo que casi le cuesta su vida. Sasuke guardó silencio, abriendo sus ojos desmesuradamente. ¿A qué se refería con casi? ¿Itachi estaba con vida? Todo era muy confuso, Shisui estaba vivo, necesitaba comprender muchas cosas, pero todos sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza y no sabía ni qué decir o hacer. Sasuke y Karin le llamó en espera de alguna señal, pero el muchacho estaba demasiado ensimismado como para prestar atención. Sasuke, cuidado.
Apenas habían logrado percibir al ninja de la nube que se abalanzó contra ellos. Sasuke cayó contra el suelo al ser empujado por Shisui para que no recibiera el ataque de aquel hombre de pelo castaño. Sus manos estaban cubiertas de chakra. Obito reconoció rápido que se trataba de un bisturí de chakra, conoció esa técnica gracias a Rin. También han venido a llevarse a Bee-sama. No les bastó con llevarse a Yujito, malditos monstruos. Exclamó con ira aquel ninja, mirando con rabia a todos los presentes antes de continuar sus ataques. Suigetsu decidió enfrentarlo, permitiendo que le atravesara, bastante confiado de sus habilidades. ¿Es todo lo que tienes? He recibido golpes más fuertes, mofó el peliblanco antes de recibir una fuerte patada que sí logró mandarle un par de metros atrás. Se llevó la mano a la zona del golpe, confundida de no haber hecho agua para amortiguarlo. Idiota. Desestabilizó tu chakra, le regañó Karin en lo que iba a ayudar. Detente por favor, no estamos aquí para luchar, pidió Obito, tratando de hacerle entrar en razón. Lucía muy desesperado como para enfrentarse a tantos adversarios. Le ordenó a los demás no intervenir y simplemente se dedicó a esquivar los ataques. No necesitaba que aquella pelea se hiciera un problema mayor. Amai. Dos ninjas más terminaron por aparecer, aunque ellos no parecían estar en la misma posición agresiva del castaño. Está bien, nosotros nos encargamos, necesitas descansar. Shi tiene razón, puedes dejarnos esto. Y lo mejor que habían podido hacer fue acatar la orden de entrar a la aldea para hablar con el Raikage en su oficina. Al menos Obito consideró que era mucho más prudente demostrar que no estaban allí para causar problemas, solo iban por Sasuke y su grupo, pero el Jinchuriki había desaparecido y eso se volvió todo mucho más problemático de lo que debía ser. Tendría mucho que explicarle a Yaiko y a la Hokage. ¿Cómo es posible que Bee se haya escapado? Cuando lo encuentre lo haré añicos. Escuchaba gritar al corpulento hombre. Por la expresión y aspecto de los dos ninjas que se presentaron como Shi y Darui, sumados al de la asistente del Raikage, era una situación que parecía ser muy común allí. Exijo saber qué hacen ninjas de Konoha involucrados en esto. Se trata de un malentendido, nosotros estábamos en una misión y por un accidente nos separamos de la mitad del grupo, ellos acabaron aquí, intervino el Jounin mayor, esperando que no hubiera más sospechas, aunque era poco probable que le creyeran. Si no me equivoco, ese muchacho de ahí fue el que dejó Konoha y asesinó a Orochimaru, dijo Magui, entrecerrando sus ojos ligeramente. Está en lo correcto, pero ahora él y sus compañeros se encuentran bajo la tutela de Akatsuki. El encuentro con su hermano menor no fue más que un imprevisto, prosiguió, esperando que ninguno de los compañeros de Sasuke se atreviera a decir nada. Estamos investigando a Tsuki no Me, como sabrán, esa organización ha estado capturando a todos los Jinchurikis, así que decidimos ubicar a los que aún siguen en libertad para advertirles de la situación. Konoha aún tiene a sus dos Jinchurikis, ¿no es cierto? ¿No deberían estar más enfocados en proteger a los suyos? Volvió a hablar la mujer, enarcando una de sus finas cejas con extrañez. Esto es una misión de Akatsuki, no de Konoha, trabajamos por el bien y la paz de todas las naciones, continuó Obito, procurando mantenerse lo más taciturno posible. Aún así, lamento que nuestras intenciones hayan resultado en un problema para ustedes, de parte de mí y mi equipo, nos disculpamos por ello. El Uchiha inclinó su cabeza en una reverencia, esperando que aquello quedara hasta ahí, aunque el silencio que se formó no le gustaba tanto. Pasaron unos minutos antes de que el Raikage finalmente hablara. Algo de esa conversación tuvo pasmados con los miembros de Taka, en especial con Sasuke. ¿Dos Jinchuriki? Estaba seguro de que uno de ellos era Naruto, pero ¿quién era el otro? El tonto de mi hermano aprovechó la oportunidad para escapar, no tengo duda de eso, gruñó antes de dar un golpe a su escritorio que lo hizo romperse en pedazos. Aún así, Tsuki no Me no ha dejado de ser un problema, ya se llevaron a Yujito y no tardarán en ir tras mi hermano menor, no les perdonaré lo que han hecho. Comprendo muy bien su agobio, Raikage-sama, los Jinchurikis de Konoha son personas importantes para mí, haría lo que sea por protegerlos. Gracias a uno de ellos, sabemos que los demás que han sido capturados siguen con vida, aún no es tarde para hacer algo por ellos. Shi no pudo evitar levantar la mirada hacia Obito con algo de sorpresa, al menos sus palabras le sonaron genuinas, entonces su hermana mayor podría seguir con vida. Miró al de cabellos negros con una expresión pensativa, al menos no había nada que le indicara que no era de fiar, sabía quién era ese hombre muy bien, sus palabras no debían ser un juego. Debes estar muy seguro de lo que dice Uchiha.
Voy a tomarte la palabra, dijo finalmente, pero, aún así, enviaré un mensaje a Konoha y a las demás naciones. Pienso convocar una reunión de todos los Kages y el líder de Akatsuki. Tsuki no me debe desaparecer una vez. ¿Y por qué decidiste mentir por mí? Pudiste solo decir que venías a capturarme. La pregunta de Sasuke simplemente le hizo resoplar, estaba muy cansada para eso. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero no será aquí, será en la base de Akatsuki. Respondió. Sin embargo, la expresión de los 4 adolescentes le dejó en claro que no irían a acceder tan fácilmente, así que optó por jugar su mejor carta. ¿No quieres ver a Itachi? Sasuke abrió sus ojos de un todo ante la mención de su hermano. Itachi estaba con vida. No podía ser, se sentía aturdido con eso, juraba haberlo asesinado y el peso de su supuesta muerte le había estado hundiendo en el dolor de un modo espantoso, lo suficiente como para que el Mangekyo Sharingan se hiciera presente en sus ojos. Obito Uchiha, aquel llamado, captó la atención de ambos equipos, encontrándose con 3 de los ninjas de Kumogakure. Aquí está el mensaje que Raikage-sama desea le entreguen al líder de Akatsuki. Dijo Shi, entregándole el sobre al líder del equipo. Entendido, se lo haré llegar lo antes posible. En cuanto a Konoha, un equipo de nuestra aldea se encargará de eso, le interrumpió Darui. Igual lamentamos todo lo ocurrido, es un fastidio tener que convocar a una reunión de este tipo, pero es necesario. Lo sé, es algo que les concierne a muchos países, asintió. Miró un momento a Shizuyana, agradecido de que ambos hubieran mantenido su pequeña mentira con tal de proteger a Sasuke, aunque ni él aprobaba sus propios métodos, el menor de su clan merecía ser reprendido por los problemas que había causado, pero ya se ocuparía de eso. Nos marchamos ya. ¿De verdad cree que los Jinchuriki siguen con vida? Le cuestionó el castaño con notorias ojeras, el mismo que les había atacado anteriormente. Por ahora lo están, esperamos que digan. Así fue su única respuesta antes de partir junto a ambos equipos. Y a Megakure ver a su hermano en aquel estado donde no sabía si despertaría le produjo muchos sentimientos dolorosos, quería preguntarle muchas cosas. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué decidió cargar con tanto él solo? Pudo decirle la verdad, pudieron resolverlo juntos. Por lo que Shizuya y Obito le habían contado todo aquello que fue propiciado por Danzo, estaba dispuesto a matar a ese maldito anciano. ¿Qué harás ahora? Si decide hacer otra cosa estúpida, te encerraré, escuchó decir a Obito. Suspiré silenciosamente, manteniendo la vista sobre su hermano antes de levantarse para ver directamente al mayor. Quiero matar a Danzo, él es el responsable de que nuestro clan esté casi extinto. Fue la fría respuesta que dio el ex discípulo de Orochimaru. Eso lo sé, pero no es como que sea la mejor forma de resolverlo y solo lo dejarías como una víctima. Estiró una de sus manos y la apoyó en la cabeza del menor, ignorando la mirada de fastidio que éste le dedicó. No dejes que lo que Itachi hizo por ti sea en vano, lo arreglaremos, limpiaremos su nombre y Danzo obtendrá lo que merece. Quiero permanecer en Akatsuki, contigo, con Shizuya y Itachi. ¿Qué hay de tus compañeros? Ellos pueden hacer lo que quieran. Obito dejó salir un suspiro, no le extrañaba que actuara tan indiferente, pero al menos a su parecer, Sasuke les tenía aprecio a esos 3 chicos y lo más probable era que siguieran a su lado. Tenía mucho que hablar con Yaiko, pero estaba seguro de que en Akatsuki siempre eran bienvenidos nuevos miembros. Tengo mucho que explicarle a Kakashi. Lin Mountain Yoboku llevaba días bajo un entrenamiento riguroso, debía hacer todo a su alcance para poder dominar el modo sabio, tal como su maestro lo había hecho. Era muy difícil, requería demasiada concentración para que todo marchara bien, pero no pensaba rendirse, no lo haría. En uno de sus descansos, después de comer la espantosa comida de insectos que mal le servía, pasó a visitarlo. Jiraiya llevaba en coma un tiempo, al menos desde su pelea contra el nuevo portador del Rinnegan, del mismo modo que Itachi lo estaba tras su batalla con Sasuke. La medicina de los sapos era especial, no era la más avanzada de todas, pero lograban mantener al hombre con vida y lo mejor era mantenerle allí, moverlo podría ser perjudicial. ¿Naruto terminó tu entrenamiento de hoy? Recibió aquella pregunta tras ir a ver cómo seguía su maestro. Sonrió ligeramente a la mujer de cabellos azules, ella estaba aún llena de muchas vendas y todavía debía descansar, seguía sin reponerse de un todo. Estoy tomando un descanso, seguiré más tarde con Anne-chan, respondió en lo que tomaba asiento. ¿Tú cómo te sientes? Estoy mucho mejor, gracias por preguntar, respondió con una suave sonrisa. Quisiera que Jiraiya-sensei despertara pronto, para que viera cuánto haya progresado, estaría impresionado y orgulloso. Yo también quiero que reaccione pronto.
Fue inevitable que ambos tuvieran una expresión algo triste, mas esta se desvaneció cuando Fukasaku apareció en la sala. Tenía algunas cosas más que explicarle a Naruto mientras su esposa se dedicaba a limpiar nuevamente las heridas de la kunoichi, así como a cambiar sus vendajes. Y, en teoría, todos los cuerpos estaban listos para su siguiente movimiento, ya se habían recompuesto de su último combate con el Jinchuriki del Bijulu de 6 colas y había conseguido un reemplazo para el que perdió. Ahora debía mentalizarse para lo que sería su siguiente y, muy probablemente, último combate. Tendría que partir pronto a Konoha, debía encontrar a sus 2 Jinchurikis, aunque por lo que Zetsu le explicó, lo más probable era que fallara. Pasó una de sus manos por sus ojos, ya estaba mucho más adecuado a ellos, al Rinnegan, al menos en aquel duro combate donde capturó al ninja de la niebla no sufrió el mismo espasmo doloroso. Quería creer que había logrado asesinar al Sannin de los sapos ya su estudiante, si no lo había hecho entonces sus aviones se verían en riesgo. Sabíamos que Sasuke fallaría, pero la intromisión de Obito y la pérdida de Kisame nos deja todo más complicado, escuchó decir a su gemela, aunque no se molestó en mirarla. ¿Todo esto valdrá realmente la pena? Cuestionó, sin embargo, procuró que no se percibiera la duda en su voz. ¿Todo esto saldrá como lo esperamos? Muchas cosas se nos han ido de las manos, pero si es como Zetsu-san nos explicó, esto podría que salir bien, aplastaremos a Konoha y obtendremos a los 2 Jinchurikis. Su hermana parecía demasiado segura de que las cosas marcharían como querían, mas a él no le gustaba. Ichigo estaba consciente de que su muerte se acercaba, esta sería la última vez que su cuerpo podría resistir el poder de los 6 caminos. Era su destino, siempre fue así, todo para lograr su cometido, la razón por la que existían. La Cuarta Gran Guerra Mundial Shinobi. Sin embargo, a pesar de saber eso durante toda su vida, no podía evitar sentirse ansioso, con la muerte ahí tan cerca era natural que incluso llegara a sentir pesar. Nunca se había cuestionado su vida, sabía que esa era la razón para la cual existía. Entonces, ¿por qué ahora dudaba? Hermano, no olvides propósito nuestro, todo esto que hacemos es con un solo fin, no importa si no todo sale como esperamos ahora, cada paso que damos nos lleva a una misma dirección. Suzuna se acercó a su gemelo, apoyando una de sus manos en el brazo del otro, mirándole con sus profundos y oscuros ojos de un modo que le pareció difícil de leer. ¿Me extrañarás cuando muera? Aquella pregunta salió de la nada, pero igual esperaba una respuesta. Te llevaré siempre conmigo y cuando logremos nuestro cometido, volveremos a estar juntos, tendremos una vida tranquila, la que de verdad merecemos. Sin ninjas, sin muertes, solo paz. Tu sacrificio no será en vano. Ichigo le mantuvo la mirada por unos segundos que se le hacían largos, como si buscara alguna sombra de duda, algo que le indicaba que su único familiar deseaba que viviese, que tal vez había otra manera de llegar a su objetivo. Desistió de aquello, apartando la mirada para alejarse. ¿Cuál era el punto? No iba a arrepentirse ahora, no cuando faltaba muy poco para que Madara estuviera de vuelta. Quería seguir con vida y preguntarle muchas cosas, era su descendiente después de todo, pero nunca tendría esa oportunidad. Y a Megakure. Una ave de arcilla aterrizó frente a la base de Akatsuki, de esta bajaron los 2 ninjas artistas y la usuaria del elemento quemar. Los 3 aún tenían más tonos y algunas vendas distribuidas por zonas de su cuerpo, pero estaban lo suficientemente bien como para decidir regresar a Megakure, no podía darse el lujo de pasar tanto tiempo en un hospital. Fueron recibidos por varios de los miembros, incluido Yaiko, el cual estaba bastante aliviado de tenerles nuevamente. Agisai y sus compañeras llegaron junto a Koshiro y Takumi, les habían encargado al más pequeño de los hijos del matrimonio de Suna durante la misión que estos estaban haciendo. Qué alivio que estén de vuelta, me alegra que estén bien, dijo el líder Akatsuki al recibirlos. Sonrió un poco al ver cómo los 2 niños se abrazaban a sus padres de forma cariñosa, sabía que al menos Koshiro había estado preocupado, no lo culpaba, sabía que el niño no querría perder a otra madre. Ya estábamos hartos del hospital, en cuanto Sasori no Gana pudo caminar, decidimos marcharnos, señaló Deidara, apoyando una mano en la cabeza del mayor de los niños a modo de saludo. ¿Ocurrió algo durante nuestra ausencia? Preguntó directamente al maestro de las marionetas. Yaiko dejó salir un silencioso suspiro, en realidad habían pasado muchas cosas. Tengo varios temas con los que ponerles al día, todos muy importantes, decretó con más seriedad. Con Sasori, Deidara y Pakura por fin de vuelta en la base, llegaba sintiendo una especie de ligera calma. Claro que persistían algunos problemas, como el asunto con los Uchiha, la decisión que debían tomar sobre la gran cantidad de Sharingan que recuperaron y cabía mencionar que seguían sin noticias de Conan.
La información reunida sobre los miembros de Tsuki no me les indicaba que planeaban algo muy grande y aquello estaba muy próximo a ocurrir. Por lo explicado por Sasori, Gali les había dado algunas pistas en su combate, no había sido mucho, pero estaban seguros de que los líderes de esa organización eran dos Uchiha. Ya había confrontado a uno de ellos y por lo que Obito llegó a hablar con Kakashi, otro tenía el Rinnegan que perteneció a Nagato. Si Itachi pudiera despertar, seguro les proporcionaría mucha más información, pero él seguía en coma y no tenía ni idea de cuándo podría despertar. Shisui y Sasuke solían quedarse con él por varias horas, no se decían mucho tampoco, pero al menos el más joven estaba sorprendido de saber que quedaban más personas de su clan de las que creía. Estamos en un callejón sin salida, debemos tomar una decisión ahora sobre lo que tenemos que hacer, dijo Obito en una de aquellas reuniones. No tomaremos ninguna decisión hasta que Itachi se despierte, él también tiene derecho en esto, gruñó Sasuke, algo fastidiado de volver al mismo punto de nuevo. ¿Y te has puesto a pensar que tal vez él no se despierte? La voz de Shisui resonó con amargura y la mirada que le dedicaron tanto el menor como la única Uchiha femenina no le hicieron sentir mejor. Itachi ha pasado por mucho, no sabemos si saldrá de esto. Tú despertaste, le recordó el mayor de los cuatro. Y siempre le agradeceré a Rin y a ti lo que hicieron, pero no sabemos si él tendrá la misma suerte. Bajó la mirada por un momento. Rin y los demás médicos ya lo han hecho todo, no sabemos si vaya a... Sé que Itachi-kun despertará, declaró Izumi, tiene que despertar, hay muchas cosas que debo decirle, a él, a todos ustedes. No es justo que él deba morir justo ahora, después de todo lo que ha pasado. Obito se cruzó de brazos mientras meditaba en silencio, aquellas discusiones nunca llegaban a nada, Sasuke siempre alegaba que la opinión de su hermano era válida, si no empezaba a decir estúpidas sobre matar a los altos mandos o que Shisui no era merecedor de los ojos de Itachi. Shisui ya le había dado un par de golpes por eso, no quería volver a ir a ese punto, tampoco necesitaba que Sasuke terminara por querer irse. Solo queda seguir esperando, la decisión que tomemos sobre los compartirán dependerá de si Itachi despierta o si muere, si es la segunda, los destruiré, si es la primera, bueno, seguiremos el debate. Obito pasó una mano por su cabeza, un gesto que se había vuelto una especie de tic nervioso cuando algo le inquietaba, cuando sentía que aquellas voces le hablarían de nuevo, cuando pensaba que nuevas imágenes llegarían a su mente. Aquello no pasó, pero si tenía la sensación de que algo ocurriría con respecto a aquellos ojos. ¿Era una señal para destruirlos o tendrían una última función? Miró de reojo a Sasuke, él había despertado el Mangekyo Sharingan, le había advertido que no lo usara demasiado o terminaría como Itachi. ¿Tendría que ver con él? ¿O tendría que ver consigo mismo y la carencia de su ojo izquierdo? No podrían tomar decisiones tan egoístas como implantarse aquellos ojos, no, seguro tenían otra finalidad. Y... Konohagakure, la aldea de la hoja estaba demasiado adecuada a la paz, sus habitantes no tenían que preocuparse de ningún problema, confiaban plenamente en la fuerza de sus ninjas y su Hokage para protegerles. En aquel día tan tranquilo, tan agradable, nadie esperaría que el terror se desatara pronto. Ichigo había llegado a las afueras y asesinado a los guardias fronterizos. El momento había llegado, tras completar su cometido, capturaría a los dos Jinchurikis y todo quedaría en manos de su hermana. El camino animal fue lanzado al espacio aéreo de la aldea y desde su interior invocó al resto, comenzando así la distribución, la búsqueda y la destrucción. Los sensores ninjas estaban desconcertados, no tenían idea de dónde había probado aquella variedad de enemigos y reaccionaban apenas a los múltiples ataques. Los aldeanos huían despavoridos y muchos ninjas solo escuchaban la pregunta: ¿dónde se encuentran Naruto Uzumaki y Rin Nohara? Antes de desplomarse en el suelo, sin vida. Mientras el desastre se desarrollaba, una acalorada discusión se daba en la torre del Hokage. Tsunade estaba harta de aquellos ancianos, seguían tratando a sus ninjas como si no fueran nada, le costaba creer cómo podía menospreciar a Naruto y Rin cuando ambos eran excelentes shinobis. El muchacho había madurado y daba todo por volverse como Jiraiya, mientras que la Kunoichi era una médica extraordinaria. No quiero escuchar una palabra más de ustedes. Vociferó la rubia. Rin y Naruto no son armas de guerra de Konoha, son ninjas que juraron proteger a la aldea. No permitiré que hablen de ellos de esta manera. Naruto sigue creciendo y mejorando, no es un niño, y Rin no es solo un médico ninja, quiero que les quede bien claro eso. El Hokage empujó con fuerza a ambos ancianos contra el suelo, mirándolos con furia y desagrado. El cuarto les confió mucho a esos dos, un par de viejos que no tienen el poder de creer en las siguientes generaciones nunca lo entenderán. Y,
Por otro lado, de la ciudad devastada, Kurenai salía junto a Rin de su residencia al sentir los estruendos y escuchar las explosiones, no comprendía qué estaba pasando. Ambas mujeres miraron con desconcierto el humo y los escombros que había a su alrededor sin comprender lo que ocurría. ¿Qué está ocurriendo? Apenas pudo cuestionar a la mujer embarazada. Noara se colocó frente a ella a modo de protección. No tengo idea, pero se ve que es algo bastante grave. Fue entonces cuando la figura de un 100 pies gigantesco apareció ante ellas. Rin no se lo pensó mucho para usar un jutsu de agua para hacerle daño, logrando cortar algunas de sus patas y luego su cuerpo a la mitad. Se apresuró a proteger a Kurenai con su cuerpo, escuchando el estruendo de aquella criatura al caer y luego desaparecer en una nube de humo. Así que era una invocación. Kurenai-sensei, Rin. Shikamaru apareció pronto, la mujer de pelo más oscuro se apresuró en preguntar qué estaba ocurriendo. Tsuki no Me, está atacando la aldea. Vinieron por usted y por Naruto, y el Jinchuriki frunció un poco el ceño al escuchar aquello, así que finalmente habían ido por ella y por el hijo de su maestro. Miró a su amiga un momento y luego al Chunin, debía estar tranquila y actuar con los principios de ninja médico, al menos primordialmente, confiaba en sus compañeros y su Hokage, pero de ser necesario, iba a dar la cara por su hogar. No tienes que preocuparte por Kurenai y su bebé, la acompañaré al refugio subterráneo, luego de eso iré al hospital, debe haber muchos heridos. Yo la protegeré. Nara admiró con algo de sorpresa su determinación, no parecía asustada ni angustiada, ella era el blanco principal de ese ataque, sin embargo, estaba más preocupada en la seguridad y bienestar de los demás. El muchacho sorprendiendo y avanzando para seguir su camino, tenía que darse prisa y ayudar a los demás. Vamos Kurenai, hay que darnos prisa. Y en el hospital, el control lo había tomado Sakura ante la ausencia de Shizune y Rin, mientras que en la torre del Hokage, Tsunade había invocado a la gran babosa Katsuyu para poder proteger y curar a todos los aldeanos y shinobis de Konoha, era su deber como líder y estaba dispuesta a dar su vida por salvarlos a todos de ser necesario. Poco a poco la aldea había entrado en total caos. Las explosiones continuaban y los ninjas se enfrentaban a los diversos caminos que Ichigo controlaba en busca de los dos Jinchuriki. Puede que uno de los dos no se encuentre allí, pero fuese como fuesen las cosas, pretendía obtener algo de aquella destrucción sin control, incluso si eso solo era debilitar a Konoha. Hermana, nuestro cometido está cada vez más cerca, nos falta muy poco, murmuró para sí mismo antes de clavar una estaca de metal en el cuerpo de aquel shinobi, no le servía de nada. Finalmente, nuestro propósito, la razón de nuestro existir se cumplirá, solo necesitamos 3 Jinchurikis más. Dejó caer el cuerpo sin vida de aquel sujeto y siguió avanzando hasta encontrar una nueva víctima para hostigar, debía encontrar pronto a alguien que le diera la información que necesitaba. Si no quieres morir, 10 centavos. Donde se encuentran Naruto Uzumaki y Rin Nohara. Iruka palideció al escuchar aquello, apenas levantando la mirada para ver al hombre de cabellos negros frente a él. No pensaba decir nada, solo podía pensar en Naruto, en aquel chiquillo que le dio tantos dolores de cabeza, era como su hermano menor. ¿Cómo pensaba aquel bastardo que le diría dónde se encontraba? No pienso decirte nada. El Uchiha frunció el ceño listo para asesinar a aquel hombre de coleta, pero entonces fue detenido por alguien más. Reconocía a ese hombre, era el ninja copia, era un oponente interesante que enfrentar. Tú eres quien tiene el ojo de Obito Uchiha, he escuchado mucho de ti, ninja copia. ¿Así? Qué mal que no pueda decir lo mismo. Kakashi gruñó antes de solo decirle a Iruka que se llevara al herido que cargaba. Así que toda esa distracción es para buscar información desde las sombras, qué rastrero, pero no creas que alguien te dirá algo, aquí no traicionamos a nuestros compañeros. Sé que de todas maneras obtendré lo que deseo, así deba reducir esta aldea a escombros. Ataque tomó distancia, manteniéndose en una posición defensiva, por la información que tenían a Jiraiya y Konan de Akatsuki, sabían un poco de los diferentes poderes del Rinnegan. Claro que no tenía certeza de cuál de esos poderes tendría el hombre frente a suyo. Su propósito en este mundo es generar caos y destrucción, por eso no tienen un lugar al que pertenecen. Descienden de un tirano, nació del odio, por eso no pueden sentir nada más. Aquellas palabras resonaron en la cabeza de Ichigo. Solo la destrucción, acabar con aquel asqueroso e hipócrita mundo shinobi, debía tener eso en mente, era por eso que daría su vida, por ese propósito único fin. Mírame hermana, mírame Zetsu-san, cómo acabo con todo. Míranos Madara, cómo nos acercamos a tu sueño. Line. Los dos hermanos observaban cómo los miembros del clan Kaguya luchaban a muerte con los miembros de la que se suponía su propia aldea.
No era la primera vez que presenciaban algo como eso, incluso ya habían visto cómo masacraban a miembros de clanes poderosos por el temor que les tenían. Era ridículo. Este es el mundo ninja, observado bien, esto es lo que debe acabar, lo que deben cambiar. Madara quería un mundo donde esto no continuara pasando y ustedes pueden lograrlo. Zetsu se mantenía al lado del par de gemelos, aun contemplando la matanza sin sentido que se daba. Definitivamente el mundo tenía que cambiar y el plan de su ancestro era la única manera. Debemos cambiar todo, sé que podremos hacerlo, Ichigo dijo su hermana mientras sujetaba su mano con fuerza. Este mundo debe cambiar y era curioso cómo aquella memoria había llegado a su mente, era de las pocas que conservaba de su adolescencia ya que de su infancia no tenía ninguna. Mantuvo sus ojos cerrados unos segundos antes de volver a abrirlos y fijarse en los oponentes que tenía frente a sí. El ninja Copia y un par del clan Akimichi, ya habían arruinado uno de los cuerpos que usaba como caminos, pero no tenía por qué perder la calma. Y Mountain Yoboku Naruto había logrado resolver el problema que el Kyuubi le generaba a él y el viejo Fukasaku. Al menos ahora se sentía más seguro y preparado con respecto al modo sabio. Se había superado bastante y aquello le llenaba de orgullo, creía firmemente que podría ser capaz de cualquier cosa, de proteger a sus seres queridos, a su aldea y de recuperar a su amigo. Naruto, Fukasaku-sama. Konan llegó a la zona de entrenamiento, sorprendiendo bastante a ambos ya que ella aún no estaba en condiciones de moverse tanto y parecía que había corrido hasta allí. Nee-chan, no deberías venir aquí así, dijo el muchacho, apresurándose a ir con la mujer para sostenerla. Es Jiraiya Sensei, está despierto. El rubio se apresuró a regresar a la casa de los sapos ancianos, no podía creer que su maestro realmente había despertado. Entró deprisa a la habitación donde éste reposaba, ansiaba decirle tantas cosas, sintió incluso que lloraría de la emoción, aquel viejo pervertido sí que le había hecho preocuparse. «Ero Sennin», exclamó al entrar. La sonrisa de Naruto se borró poco a poco al ver a su maestro, ciertamente estaba despierto, pero no se veía nada bien. Respiraba con dificultad y parecía que no podía moverse. Naruto habló pesadamente, apenas pasando su atención al Uzumaki. «Ero Sennin, nos tenías muy preocupados», murmuró con la voz algo temblorosa, acercándose para tomar asiento a su lado, «pero ahora que despertaste, podremos llevarte al hospital de la aldea». Me dijo Konan que estás aprendiendo el modo sabio, sonrió ligeramente, no podía evitar sentirme muy orgulloso de él. Hay muchas cosas que quisiera decirte, te has convertido en un ninja excepcional, estoy seguro que serás un Hokage como ningún otro y me verás convertirme en uno, ahora ya no hables, debes dormir. Naruto sintió su rostro tembloroso, le costaba mantener su sonrisa y sus ojos se humedecían. Tenía la misma sensación en el pecho que cuando creyó muerto a su maestro, era horrible y doloroso, no le gustaba. No te aferres a cosas imposibles, sé que eres un tonto, pero no olvides que es lo más importante y aquellos que de verdad te aprecian. El peliblanco levantó su ahora única mano como pudo, acercando sus dedos al pecho de su ahijado, tienes un gran corazón, pero debes escuchar a tu cabeza de vez en cuando. Ya no digas eso, despertaste al fin, es como si te despidieras. Sujetó la mano del mayor entre las suyas, apenas siendo capaz de contener las lágrimas. Leí tu libro, ¿sabes? No esos pervertidos, el primero que hiciste, si eres un gran escritor, eres un gran maestro, debes recuperarte para que sigas escribiendo y me sigas enseñando más cosas. Muchos recuerdos llegaban a la mente de ambos, desde el día que se conocieron, los viajes, los entrenamientos, los buenos momentos y los malos. Eran tantas cosas las que habían vivido juntos. Me alegra que lo leyeras, sonrió antes de pasar su mirada hacia su otro estudiante. Ella permanecía de pie en el umbral, mirándole con mucha tristeza. Konan, este mundo es complicado, no esperes a que mejore para ser feliz con Yaiko, irá mejorando mientras estén juntos. Sensei, la muchacha emitió un jadeo, se había hecho la dura, pero los ojos se le llenaban de lágrimas. Ustedes tres y tú, Naruto, son mi mayor orgullo, me encantaría escribir un libro sobre ustedes. Giró su rostro, mirando el techo de la casa un instante. Siento mucho alivio de poder despedirme de ustedes, a pesar de mis fracasos, pude hacer algo bien y esos son mis estudiantes. Ero Sennin, dominarás muy bien el modo sabio, no tengo dudas. Y ambos ninjas solo podían llorar en silencio, viendo cómo finalmente la vida de su maestro se esfumaba. Incluso si habían tenido la vaga esperanza de que éste se iba a recuperar, la realidad a veces era más dura. Sin embargo, tener la posibilidad de un último adiós no era algo que cualquier pueda tener, era una bendición escuchar las últimas palabras de su amado maestro.
Pero, aunque Jiraiya ya no estaba con ellos, Naruto sabía que no debía derrumbarse, grababa las palabras de Shikamaru y sabía que debía seguir adelante por él y por las generaciones siguientes. Debía ser fuerte, seguir entrenando para detener toda la locura que Tsukinome estaba causando. Y, a Megakure, una sensación curiosa le había recorrido el cuerpo y al parecer no fue solo a él. Yaiko se fijó en su mejor amigo, comprendiendo que él también había tenido aquel curioso escalofrío. ¿Acaso Conan y su maestro estarían bien? Seguían sin noticias de ellos y eso les angustiaba mucho. No tenían idea en sí de qué pudo haber ocurrido en su misión. Estoy preocupado por Conan, no pude evitar decir con notoria angustia. Siempre se mostró muy optimista, ante todo, pero no podía evitar sentir miedo. ¿Y si les pasó algo? Sabíamos que iría a una misión larga, ella está con Jiraiya Sensei, debería estar bien. Nagato no era el mejor para levantar el ánimo, eso siempre fue cosa de su mejor amigo, pero ahora solo le quedaba intentarlo con tal de poder sobrellevar esa angustiosa situación. Cuando vuelva deberías decirle lo que sientes. Bueno, sé que ella lo sabe, pero deberías ser directo de una vez. ¿A qué viene eso? El líder de la organización sintió sus mejillas calentarse por el comentario tan directo. Ella dijo que no pensaba en relaciones amorosas hasta que Akatsuki cumpliera con su objetivo y teniendo a Tsukinome encima. No creo que. Yaiko le interrumpió, no sabemos cuándo lo lograremos, ya no dejes pasar la oportunidad. ¿No te gustaría que formaran una familia, así como Sasori y Pakura? Ustedes dos ya son mi familia, murmuró antes de suspirar sonoramente, aunque sí pensó en decirle lo que siento, pero quiero respetar su decisión, sin presionarla. El pelirrojo le miró un tanto sorprendido, quizás por lo maduro que sonaba, era sorprendente que fuera el mismo Yaiko que conoció desde que era un niño. Sonrió ligeramente antes de asentir. Claro que ahora seguía pensando en aquel presentimiento que le recorrió hacía unos minutos. Y Obito miró en silencio a los dos grupos reunidos en aquella sala común de la base. Por un lado, estaba Sasuke con su pequeño grupo punk, como los había apodado Shisui, mientras que por el otro estaba el mencionado junto a Ana Inuzuka e Izumi. Al menos la fémina Uchiha ya estaba más recuperada, lo único estaba en que usar su Sharingan le causaba mucho dolor de cabeza. Se mantenía de brazos cruzados y en silencio mientras pensaba, hacía algunos días que no tenía más sueños extraños ni imágenes confusas, así como no veía esas ilusiones de sí mismo que le advertían de ciertas cosas. Quizás eso era algo bueno, significaba que las cosas estaban bien. Tal vez debería regresar a la aldea, al menos tenía que llevar de vuelta a Ana, aunque ella lucía muy feliz hablando con los dos Uchiha. Entonces le hizo sonreír un poco, tal vez solo podría esperar un poco. Estaba bien darles algo más de tiempo junto, lo merecían tras todo lo que habían pasado. Shisui decidió intervenir finalmente en la conversación de estos, estaba pensando que tal vez ya sea el momento de contarle a Tsunade-sama la verdad sobre ti, sobre Itachi, el clan Uchiha y Danzo. El Jounin más joven abrió los ojos con algo de sorpresa ante esa declaración. Las dos Kunoichi también lo hicieron, era algo bastante delicado, pero entendieron perfectamente que era necesario. En ese caso yo iré con ustedes, les haremos saber que el clan Uchiha aún existe, agregó Izumi con decisión. Yo también iré, quiero estar ahí para ver caer a Danzo. Sorprendentemente, Sasuke también se había unido a la conversación. Los 4 miembros del clan casi extinto estaban llenos de determinación, estaban listos para demostrar que resurgirían, que podían volver a su aldea y restablecer su apellido con la frente en alto. Tanto Ana como Karin, Suigetsu y Jugo sabían que aquello era algo muy importante para ellos, destaparían de una vez la verdad tras aquellos fatídicos días. Y Konoha Agakure. Tras haber dejado a Kurenai en el refugio junto a otros aldeanos más, Rin se apresuró a ir por toda la aldea en busca de otros ninjas heridos para llevarlos al hospital. En el camino se había topado con Ebisu y el nieto del tercer Hokage, estaban algo lastimados, pero no tanto como para no luchar. Ebisu le había contado con orgullo cómo Konohamaru fue capaz de derrotar a uno de los miembros de Tsukinome, era maravilloso ver cómo el talento seguía creciendo en las nuevas generaciones. Siguió avanzando entre los escombros de la aldea, era una vista espantosa y más ver aquellas criaturas enormes moverse, destruyendo todo a su paso. También había muchas copias de la invocación del Hokage curando a los heridos, pero fue uno el que captó su atención de inmediata, llenándole de un inmenso pánico. Kakashi. Corrió de inmediato hacia su amigo, removiendo los escombros a su alrededor para sacar de allí y poder revisarlo. Su pulso ha estado muy débil, trato de sanarlo, pero está muy débil, le habló la babosa de tonos blancos y azules.
Rin sintió muchas ganas de llorar al comprobar aquello, no podía ser, su amigo no podía estar muriendo. Kakashi, vamos, reacciona por favor. Abrió su chaleco ninja para acercar su oreja a su pecho y escuchar mejor sus latidos, estos eran realmente débiles. No está respirando, dijo con miedo antes de comenzar a dar compresiones en su pecho y luego proceder a bajarle la máscara para aplicarle respiración cardiopulmonar. Cuando llegué, Kakashi ya se encontraba en este estado y Choza-san y Katsuyo apenas pudo decir mientras le veía repetir el proceso. La castaña giró su rostro hacia donde se encontraba el cuerpo tendido de Choza Akimichi. Abrió sus ojos sin poder creer que aquel hombre hubiera muerto, al menos eso le expresó Katsuyo al no estar uno de sus clones proporcionándole cuidados médicos. No quería dar crédito a lo que estaba ocurriendo en la aldea, a su amado hogar, todo porque la buscaban a ella y a Naruto. Kakashi, despierta por favor, te lo suplico. Sentía que sus manos le temblaban un poco, le estaba costando mucho contener sus emociones, pero a su mente llegó de inmediato el momento en que creyó muerto a Obito. Era un recuerdo doloroso aún, recuperar a Luchia fue casi un milagro que aún agradecía a los dioses, pero si perdía a su mejor amigo ahora, estaba segura que no había fuerza sobrenatural que se lo devolviera. Siguió con las compresiones y el RCP, sintió mucho miedo. Rini, la voz del ninja copia, débil y cansada, le hizo detenerse inmediatamente, pasando a mirar mejor su rostro para comprobar que efectivamente estaba despierto. Qué bueno, ¿estás bien y cómo puedes preocuparte por mí ahora? Mírate, dijo con la voz rota, aún derramando algunas lágrimas sobre su cuerpo al tiempo que empezaba a aplicar su ninjutsu médico en su cuerpo. No hubiera soportado perderte, Kakashi, tú y Obito son todo lo que tengo, no soportaría una vida sin ustedes. No quiero que mueras. No llores, a Obito no le gustará saber que te hice llorar. Ya no hables, estarás bien, yo voy a protegerte esta vez. Se limpió las lágrimas con su mano solo para continuar con la atención médica. Todo lo que estaba causando Tsukinome, todo ese dolor y agonía a su aldea era porque le estaba buscando. Era una cobarde por no ir a hacerles frente ella misma. Sentía mucha rabia y estaba dispuesta a hacerlo, pero por ahora Kakashi era primordial, no pensaba dejarle solo. Y, tras su pequeña conversación con la Hokage, pudo obtener la información que necesitaba respecto a los Jinchurikis. Uno no estaba en la aldea, pero Rin no Arashi estaba y lo más probable es que estuviera ayudando a heridos. Bien, entonces le haría las cosas más sencillas para que se presentara ante él. Retiró los caminos por los que canalizaba los poderes del Rinnegan y se mantuvo únicamente él en la aldea. Lo que haría iba a acortar su vida, pero estaba listo para terminar ese trabajo, lo demás quedaría en manos de su querida hermana. Shinra Tensei. Lin. Lo que tú llamas voluntad del fuego no es más que una mera excusa para la venganza, la arrogancia y la imposición del poder. ¿Para quienes aplica esa voluntad exactamente? Por esa voluntad que ustedes tanto admiran se han sacrificado incontables vidas, se han erradicado aldeas envueltas en conflictos egoístas. ¿No fue su misma aldea la que acabó con uno de sus clanes más poderosos? Por supuesto, no tienes idea de qué hablo, no sabes la verdad de Itachi Uchiha. ¿Por qué no se lo preguntas a esos ancianos mediocres que se dicen consejero o al perro de Danzo Shimura? Diles que te hablaron sobre cómo sus intereses se sobrepusieron a la vida de todo un clan y usaron a un pobre muchacho para cumplir con la misión más cruel. Yo estuve ahí, yo lo ayudé a aniquilar a su familia, seguro fue la decisión más dolorosa que debió tomar con tal de mantener la paz de su aldea. ¿Pero cuál paz? Si miras al interior, la gente de esta aldea ha estado podrida desde hace mucho. Eso llevó al suicidio a uno de sus más grandes shinobis, los llevó a marginar al hijo del cuarto Hokage, los llevó a no interferir en las prácticas sádicas del clan Hyuga, los llevó a que Sasuke Uchiha desertara. Fingen una paz cuando han estado en guerra contra todas las naciones existentes. Danzo ha hecho por años lo que quiere sin que nadie lo detenga. Orochimaru secuestró y torturó niños, aldeanos, ninjas. ¿Y quién lo detuvo? Si ahora está muerto no es exactamente gracias a las grandes labores de Konoha. ¿Siquiera les importó todas las vidas que destruyó? Estoy seguro de que no, por eso, es momento de que Konoha comprenda y experimente todo el dolor que han impartido directamente. Tsunade no dejaba de darle vueltas a las palabras que aquel muchacho le había dado antes de hacer pedazos su querida aldea. Como Hokage se sentía impotente, no quería creer nada de eso, pero en parte sabía que algunas cosas eran ciertas. ¿Quién era realmente Ichigo Uchiha? ¿Había vivido en su aldea? ¿Cómo sabía tanto? No pudo seguir cuestionándose, se sintió agotada y ver su aldea en aquel estado era aún más pesado para ella.
Avanzó por los escombros en busca de aquel terrorista, iba a darle la cara, incluso si toda su fuerza se había ido en proteger a sus aldeanos, estaba lista para dar la vida por la aldea que fundó su abuelo. Y Montem Yoboku. La pérdida definitiva de su maestro era un golpe muy duro, pero sabía que lo que le había encomendado era muy importante y estaba listo para seguir adelante por él. Igual no había tiempo para lamentos, pronto fueron avisados de la muerte de la rana mensajera en Konoha, significaba que algo había ocurrido y tenían que ponerse en marcha. Konan Me-chan, en cuanto todo termine volverá, Ero Sennin merece descansar aquí, donde aprendió a ser un increíble shinobi, dijo el muchacho antes de alistarse para la invocación junto a Fukasaku y el resto de sapos que le acompañarían. La Kunoichi solo avanzando, limpiando las lágrimas antes de desearle buena suerte. Ella aún no estaba en condiciones de luchar, por lo que no tenía caso pensar en ir como apoyo, solo podía quedarse allí, junto al cuerpo de su maestro que ahora estaba envuelto en papel gracias a su técnica. Como deseaba poder estar con Yaiko y Nagato en esos momentos. Y Konohagakure. La llegada de Naruto había generado algo de esperanza, el muchacho estaba más que listo para sobreponer su duelo y vencer a aquel monstruo que asesinó a su maestro, que destruyó su aldea. Y la victoria se veía muy cercana, con cada camino que derrotaba se sentía a punto de acabar con aquella pesadilla, pero la realidad era mucho más complicada. Ichigo Uchiha había recuperado el poder principal del Rinnegan y con ello había derrotado a los tres grandes sapos, también estuvo a muy poco de asesinar a Fukasaku, cosa que Naruto pudo evitar, un cambio de quedar atrapado bajo aquellas estacas, siendo clavado al suelo. Naruto-kun ha sido capturado por Ichigo Uchiha, le informó Katsuyo a Rin y Kakashi. La castaña hacía de apoyo para el ninja copia mientras procuraban moverse entre los escombros en busca de otros sobrevivientes, al menos gracias a Tsunade, las bajas eran lo bastante mínimas, pero puede que alguien necesite ayuda. No puede ser, tengo que ir a ayudarte. No. No puedes ir, si te captura también será el fin, debemos confiar en Naruto, le interrumpió Kakashi. No estaba al 100% de su capacidad, con dificultad podía caminar, pero sí seguía lo bastante consciente como para priorizar ideas. No podemos dejarle todo a él, no puedo dejar que cargue con el peso de ser el Jinchuriki de Konoha él solo. La Kunoichi bajó la mirada, se sentía incapaz de hacer algo, incluso si era un Jinchuriki, no se sentía tan fuerte, no era tan buena en combate a pesar de lo mucho que entrenaba con Obito y Conan. Sabía defenderse, pero no creía estar a la altura de enfrentar a alguien con tales capacidades. Se sentía una cobarde, era como si no tuviera valor alguno. ¿Acaso tenía miedo a morir? Sacudió su cabeza en busca de alejar esos pensamientos. No, no iba a morir, iba a luchar por defender su hogar, a sus compañeros, a sus amigos y seres queridos. Acomodó a Kakashi con cuidado en el suelo, permitiéndole recostarse de un pedazo de escombro. Estaba lista para hacer lo que tenía que hacer, no iba a dudar. Rin, no, por favor. Kakashi sujetó su muñeca al verla decidida a partir. Rin no se atrevía a mirarlo a la cara, no quería que le convenciera de no hacer lo que era correcto. Recuerda las reglas del ninja médico, no puedes ir de frente a combate. No soy solo un ninja médico. Tomó un poco de aire antes de girarse y mirar a su amigo con una sonrisa, sujetando su mano con suavidad. Soy un ninja de Konoha y pienso defender mi hogar cueste lo que cueste. El ninja copia se negaba a soltar su mano, no pretendía dejarla ir, no quería. No iba a ser capaz de no protegerla de nuevo, casi le había perdido en aquella misión cuando el Sanbi salió de su cuerpo de aquella forma. No podría ver a Obito directamente, quería suplicarle que se quedara a su lado, ya había perdido mucho en esa vida como para tener que perder a Rin también. Algo está sucediendo en el campo de batalla. La voz de Katsuyu captó la atención de ambos shinobis, se trata de Hinata Hyuga, ella entró a enfrentarse a Ichigo y no, está tratando de liberar a Naruto. ¿Hinata? Rin giró su rostro de nuevo hacia donde se suponía sucedía la batalla. ¿Qué estaba haciendo ella ahí? Iba a salir lastimada. Su cuerpo se tensó y de nuevo dudó en si ir o no, pero luego de unos minutos pudo sentir un chakra escalofriante, maligno. El Kyuubi se está liberando del cuerpo del muchacho. La voz del Sanbi le resonó en la mente. No, no podía ser, algo malo había tenido que pasar para que el Kyuubi saliera sin control alguno. ¿Qué había pasado? ¿Es porque tardó mucho en decidir qué hacer? No, aún estaba a tiempo de hacer algo. Rin. Gritó Kakashi, pero solo pudo ver cómo ella se alejaba saltando entre los escombros. Y minutos antes, Naruto yacía contra el suelo, su cuerpo le dolía y había perdido el modo sabio.
se había quedado sin tiempo y por mucho que tratara de absorber energía natural, aquellas barras de metal inmovilizándolo le impedían moldear chakra adecuadamente. Quisiera que entendieras la importancia de tu captura, el bien que hará al mundo esto. ¿No estás cansado de esta aldea? Aquí donde el tercer Hokage debía cuidarte, pero te dejó a tu suerte. Donde debías estar seguro, tener un hogar y aún así la gente solo te hizo menos, te trató como plaga solo porque eras diferente. Cállate, tú no lo entiendes, no entiendes nada. Naruto bramó a pesar de estar bastante debilitado. ¿Por qué haces esto? Te aseguro que es por un bien mayor, sé que no lo parece ahora, pero solo queremos algo de paz. Se acercó un poco al rubio, agachándose para verle directamente. Una vez se complete lo que queremos, tendrás una vida feliz, donde nadie te hará menos por ser un Jinchuriki, donde no habrá más guerras ni odio. ¿No es eso lo que buscaba tu maestro? No te atrevas a hablar de él, gruñó enfurecido. El dolor por su pérdida estaba muy latente, pero su recuerdo le impulsaba a no rendirse. Sé que él nunca habría estado de acuerdo con esto, con destruir hogares, con matar a inocentes solo por la paz. No seas iluso, los ninjas de Konoha siempre han estado en conflictos por una paz que nunca llega. ¿No te has puesto a pensar en el daño que esta aldea les ha hecho a otras durante las guerras? Lo que yo he hecho es solo una porción, una parte muy pequeña de todo eso. Y es irónico ya que también se ha hecho daño a sí misma. ¿No te hace pensar en tu amigo el renegado? Naruto se quedó en silencio, sintiendo que sus palabras le calaban un poco porque era cierto. Su aldea había estado con conflicto mucho tiempo, era algo que había aprendido y no solo con el exterior, también internamente. Bastaba con pensar en los dos Uchiha que quedaban, al menos a su conocimiento, un evento terrible desencadenado por los problemas de su aldea. Te aseguro que pronto acabará esto y estarás disfrutando de la verdadera paz. Así como todos, volvió a erguirse y levantó su mano hacia el rubio, listo para lanzar el Chibaku Tensei. Eres un Uchiha, ¿no? Esta aldea debió ser tu hogar alguna vez y no, nunca viví aquí, nunca supe nada sobre los Uchiha, no conviví con ellos. No pertenezco a ningún lugar, por eso soy el indicado para unificar al mundo ninja y darle un lugar a los que no lo tienen como yo, como mi hermana. El muchacho abrió los ojos con algo de sorpresa, listo para decir algo cuando alguien más se adentró al campo de batalla, atacando ferozmente al pelinegro. Ver a Hinata allí no le hizo sentir mejor, estaba viva y estaba bien, pero no quería que se pusiera en peligro ante un adversario que no podría vencer. Quería que se marchara, que estuviera a salvo, no deseaba perder a otro ser querido ese día, no lo resistiría. Sin embargo, ella siguió ahí, luchando e intentando liberarle a pesar de todo. Y verla ser herida sin piedad alguna, sin que él fuera capaz de hacer nada, le hizo sentirse impotente. Fue entonces cuando escuchó sus palabras, aquella declaración que le hizo abrir sus ojos con sorpresa e incredulidad. Pero todo pasó demasiado rápido para entender, apenas pudo procesar sus palabras cuando le vio caer al suelo con brutalidad y luego ser apuñalada. Parecía una buena chica, ¿sabes? Muy valiente y dispuesta a salvarte. Descuidada, ella estará bien, volverás a verla en el nuevo mundo, cuando el Tsukinome sea una realidad. Naruto no escuchaba ya sus palabras, el odio, el rencor, el dolor, la frustración, todo se mezclaba y antes de poder notarlo, el chakra del Kyuubi se liberó con violencia. Y Rin llegó a la zona del combate viendo cómo el chakra del Kyuubi ya había tomado el control de Naruto y este se enfrentaba a Ichigo, alejándose más de los escombros que solían ser la aldea. Encontró a la heredera de los Hyuga severamente herida, por lo que no tardó en practicarle primeros auxilios, al menos para que ya no estuviera cerca de correr peligro mortal. Le dejó en una zona segura esperando que otro ninja pudiera terminar de socorrerla. Si no alcanzaba a Uzumaki pronto y le detenía, no valdría la pena salvar a nadie. El lugar empezaba a inundarse y muchas explosiones se escuchaban en la distancia. Definitivamente el Bijulu había tomado el control de Naruto. El chakra del Kyuubi es muy intenso, murmuró para sí misma mientras hacía un intento de seguir avanzando. Necesito conectarme con Naruto, así como con los otros Jinchurikis. ¿Podemos hacerlo? Es algo complicado si está en ese estado, respondió la bestia en su interior, pudiendo sentir el fuerte chakra de su igual. ¿Qué piensas hacer? ¿Crees que intervenir sea buena idea? No con Naruto así, pero si logro hacer que reaccionar, podemos luchar juntos. Necesitaré de tu ayuda, cuento contigo, por favor. Mientras seguía avanzando, pudo ver cómo grandes trozos de tierra comenzaron a elevarse hacia el cielo, arrastrando al pequeño Kyuubi a su centro. Era una técnica aterradora y de una magnitud absurda. Tsukinome ocultaba un poder atroz. Agradecía que al menos se hubieran alejado lo suficiente de lo que quedaba de la aldea.
Naruto, sé que aún estás ahí, aún estás a tiempo de escucharme. Y acaba con todo, borra todo lo que te hiere. Dame tu alma, te salvaré de tu sufrimiento. Aquellas palabras casi lograron que el joven Uzumaki cediera ante el poder del zorro de 9 colas. Estaba dispuesto a remover el sello que lo encerraba dentro de su cuerpo, estaba listo para desatar todo su poder, sin embargo, una mano le sujetó con firmeza y le detuvo. El cómo le apartó casi le hizo caer sentado, mas esto no sucedió ya que pronto unos brazos le envolvieron. Naruto, tranquilo, todo estará bien. Rin-chan. El rubio comprendió pronto que aquella persona que le abrazaba era Rin, pero no era la única persona ahí presente, quien le había apartado del sello ahora se encontraba frente a ellos, mirándoles atentamente. ¿Cómo era posible que ellos estuvieran allí con él? Cuarto Hokage y Naruto, Rin. Lin. Conectarse a la conciencia del ninja rubio había sido complicado, requirió de mucha concentración, así como de atravesar por toda la ira que estaba sintiendo en esos momentos. Cuando había hecho contacto con otros Jinchurikis, no estaba del todo consciente, simplemente era algo que pasaba y en teoría era una habilidad que todos poseían, pero no estaban muy al tanto de ello al no intentar conectarse con otros. Tras haberlo conseguido, pudo ver cómo Naruto estaba a nada de liberar el sello del Kyuubi de un todo. No podía permitir que eso pasara, no cuando aquel Biju aún era una masa de odio y destrucción. Se apresuró a detenerle, abrazando al muchacho con fuerza, buscando la manera de calmar su ira, de apaciguar su dolor por lo que estaba viviendo. Naruto, tranquilo, todo estará bien. Le habló con suavidad, no quería recurrir a la fuerza o la agresividad para detenerlo, necesitaba que se calmara lo más posible. Rin-chan. Naruto abrió sus ojos con sorpresa, girando un poco su rostro para comprobar que efectivamente ella estaba ahí con él, no sabía cómo era posible eso. Sin embargo, no fue la única figura que apareció junto a ellos. Logró identificarlo pronto como el cuarto Hokage, pero fue Rin quien expresó más familiaridad con aquel hombre. Ninguno de los dos sabía bien qué decir, simplemente dejaron que fuera el cuarto quien hablara. No hubiera querido que esto pasara ya que no quería volver a verte, Kyuubi dijo dándole una mirada de poco agrado al Biju detrás suyo. Sin embargo, tenía ganas de ver cuánto ha crecido mi hijo. Que el Uzumaki comprendiera a qué se refería el mayor fue algo que tardó en procesar. Cuando por fin lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas por la emoción, no podía creer que finalmente conoció a su padre. Siempre se había preguntado cómo era, qué fue de él y saber que era el anterior Hokage, bueno, era impresionante. Cuarto Hokage, Sanbi, los haré pedazos por estar aquí, vociferó el zorro con ira. Minato frunció un poco su ceño antes de solo cambiar el entorno en el que estaban, uno donde podían hablar mejor sin ser interrumpidos. Rin, tú también has crecido mucho, con el cabello largo me recuerdas a Kusina, le habló a su estudiante con suavidad. La castaña excitante sintiendo un nudo en su garganta por ver a su maestro después de tantos años y más al ser comparada con aquella mujer que admiró y quiso tanto. Minato les estaba diciendo algo sobre el secreto que habían guardado, claro que no esperaba el golpe que le dio Naruto en el estómago y los reclamos que le siguieron. Al principio, ambos Jounin fueron tomados por sorpresa, aunque no tardaron en relajar su expresión, sabían que era natural que el muchacho necesitara desahogarse sobre todo lo que había vivido por tener al Kyuubi sellado en su interior. Lamento que hayas tenido que pasar por tanto tú solo, hijo, respondió el rubio mayor con pesar. Obito, Kakashi y yo quisimos hacernos carga de Naruto, pero el tercero dijo que no era lo más seguro, intervino Rin, sintiendo algo de culpa tras tener que obedecer aquella orden del anterior Hokage, yo más que nadie habría podido comprender su situación. Cuando Naruto nació, ustedes tres todavía eran muy jóvenes, también debían cumplir como ninjas, entendiendo por qué no se los permitieron, dijo con calma a su estudiante, sonriendo ligeramente. Aún así, sé que han velado por él desde la distancia y se los agradezco mucho. Pudimos ofrecerle la familia que tanto necesitaba. La castaña pasó su mano por su brazo contrario, bajando un poco la mirada, de verdad lo siento mucho, Naruto, Minato-sensei. No tienes que disculparte, Nee-chan, intervino el chico ya más tranquilo. No hay ninjas que admiren más que ustedes tres. Minato entusiasmando a su estudiante e hijo, verlos convivir era algo que le llenaba de una paz y agrado impresionante. Hubiera querido ver a sus otros dos estudiantes, pero ahora no tenían mucho tiempo para eso, debía explicarles algo importante y eso era lo que ocurrió el día que el Kyuubi atacó a Konoha 16 años atrás.
No puedo asegurar que el hombre con el que ha luchado sea quien controlaba al zorro esa noche. Descubrieron varias de esas criaturas del suelo y nos atacaron, 2 de ellos estaban cubiertos. Namikaze frunció un poco su ceño al recordar mejor los eventos de aquel trágico día. Es muy posible que ese tal Ichigo sí sea uno de ellos. El poder de los Uchiha es lo bastante grande como para controlar a un Biju. También sé que hay otro más y sé que deben estar trabajando bajo el control de alguien. ¿Hay otro como él? Cuestionó. ¿Bajo el control de alguien? Ichigo es muy poderoso, papá. ¿Cómo podría alguien como él trabajar para otro? Él realmente odia a Konoha, a los ninjas, y alguien ha sabido usar ese odio y quizás tengan un fin en común. Bajó la mirada un instante, aunque no esperaba que su hijo reaccionara de golpe tras recordar algo. Papá, él mencionó a alguien, dijo que tenía una hermana. Se apresuró a decir tras acordarse de aquella conversación con el miembro de Tsukinome. Debe ser la misma que nos encerró en ese genjutsu cuando tratábamos de encontrar a Itachi. ¿Una hermana? Repitió Nohara. Era difícil saber cuántos miembros de aquella organización quedaban a vencer y si había otra Uchiha. Las cosas seguían siendo algo más complejas. Esperaba que en Akatsuki hubieran podido obtener esa información mediante Sasori y su equipo. Sí, él dijo que nunca habían vivido en la aldea, que no tenían lugar en el mundo y querían darles un lugar a todos, donde vivir en paz. Sí, ya lo recuerdo, pude ver todo a través de ti. También sé que Jiraiya-sensei te encargó una misión, una muy importante. Sí, pero ni siquiera supe qué decirle a Ichigo, ni siquiera sé qué debe hacer. ¿Cómo cambiar algo tan grande como el sistema ninja? ¿Cómo acabar con el odio para que haya paz? ¿Por qué si ustedes no pudieron yo podría ir? Naruto guardó silencio de inmediato cuando su padre apoyó su mano sobre su cabeza, sonriendo con algo de orgullo y cariño. Sabía que le habían legado algo muy difícil, pero también sabía que sería capaz de encontrar la respuesta. Confiaba en él y se lo hizo saber con una amplia sonrisa antes de pasar a arreglar en el sello, pues no le quedaba mucho tiempo. Naruto, no tienes que hacer todo tú solo, ¿está bien? Seguro hay personas que pueden ayudarte. Confía en tus amigos, en tus compañeros, así como yo confío en ti. Minato mantuvo su sonrisa a pesar de estar empezando a desvanecerse. Había valorado mucho ese poco tiempo que pudo hablar con ambos. Rin, sé que ustedes 3 seguirán apoyando y cuidando de Naruto, son un gran equipo, son mis estudiantes después de todo. Tanto Rin como Naruto solo pudieron sonreír con algunas lágrimas en sus ojos, despidiéndose finalmente del cuarto. Aún quedaba un problema pendiente que debían solucionar. El enorme zorro desapareció entonces y volvió en sí el muchacho, listo con el modo sabio. Detectó la ubicación de la otra Jinchuriki y no tardó en unirse a ella para prepararse. Mee-chan, aún pienso que deberías ponerte a salvo, puedo encargarme de esto. Recuerda lo que dijo Minato-sensei, no tienes que hacer todo tú solo y no eres el único Jinchuriki de la aldea, también es mi hogar. Rin sujetó una de sus manos, sonriendo levemente a modo de demostrarle su apoyo. El rubio le devolvió la sonrisa de un modo más amplio y seguro. Agradecía bastante su presencia y que hubiera alguien que le comprendía tanto como Gaara. Había muchas cosas que quería preguntar sobre su padre, mas estas podrían esperar un poco. Aún debemos derrotar a un último camino, sé que él no es el verdadero, comentó de forma pensativa, aunque pronto algo volvió a su mente tras ver cómo la pequeña babosa salía de entre sus ropas. Hinata. Hinata está ahí. Tranquilo, ella está bien, pude encontrarla antes de alcanzarte, ella estará bien, le aseguró. Pudo notar el miedo en los ojos del rubio de haber matado a su amiga y destruido su aldea cuando se transformó en aquella forma del Kyuubi. No hubo ninguna pérdida a pesar de la destrucción, todos están a salvo, reafirmó Katsuyu. Igual Naruto pudo comprobarlo gracias al modo sabio, lo cual le provocó un alivio inmenso. Me alegra que ella esté bien, que todos estén bien. Debo darle las gracias cuando volvamos, aún con lo que pasó, si no hubiera ido no habría podido escapar, aunque fue muy imprudente. Ya podrás agradecerle cuando volvamos, estoy segura que no se arrepiente de haber tratado de ayudarte. Ambos Jinchurikis sonrieron antes de ir a la reunión con su enemigo, al menos debían vencerlo para poder enfrentarse directamente al Ichigo real, el cual no debía estar muy lejos de su ubicación. Y a Megakure. Aquel día parecía llover más que nunca en la aldea, por lo que muchos ni siquiera salían a menos que fuera muy necesario, solo permanecían en la torre, ya fuera en las áreas comunes o en sus habitaciones. Al grupo Pan de Sasuke se les había asignado algunas habitaciones en lo que Obito consideró que era lo mejor para ellos. El alcalde de los Uchiha decidió pasar a la habitación del más joven con tal de conversar algunas cosas con este, al menos Jugo y Suigetsu no estaban allí de momento.
Sasuke le dedicó una mirada que no supo interpretar cuando entró, sin embargo, no era tan frívola como muchas otras que le había visto. Hay algunas cosas que debo hablar contigo, al menos considerando que no te dije todo de la forma apropiada, comentó, recordando esa vez que improvisadamente fue a hablar con él, influenciado por esa conciencia del pasado que le advertía constantemente sobre la guerra. Primero que nada, quiero que dejes esa idea estúpida de destruir Konoha a sus altos mandos. No puedes decirme que puedo o no puedo y cállate, Sasuke, no he terminado, gruñó, frunciendo un poco su ceño, y al menos el muchacho decidió obedecer. Te traje aquí porque supuse que después de ver a Shisui, entrarías en razón, y más con lo que te hemos contado sobre Itachi, porque pensé que al ver cómo quedó tu hermano después de todos sus sacrificios, decidirías hacer lo correcto. Acepté que quisieras quedarte e intercedí por ti con Yaiko porque pensé que habías entrado en razón. Mi hermano está como está por querer proteger a Konoha, por querer hacer todo solo, le interrumpió, e incluso un genio como él comprobó que no podía hacerlo y que también puede equivocarse. Estoy seguro que, de estar despierto, no querría que hicieras algo como eso, harás que todo lo que intenté haya sido en vano. He aprovechado este tiempo para pensar y sigo odiando lo que le hicieron a mi hermano, todo lo que sufrió fue por gente que ni siquiera lo valora, que lo tratan como un monstruo. Eso es porque no saben lo que pasó, volvió a cortar su discurso con exasperación. Tienes que dejar de comportarte como un niño inmaduro, creo que ya comprende la gravedad de tus acciones y si siguen escalando, será peor para ti y para tu hermano, al menos haz algo por él de una maldita vez. Yo no estoy dispuesto a ser tan comprensivo contigo como Shisui si vuelves a meter la pata. ¿A qué te refieres con esto? Preguntó con evidente disgusto. ¿A qué piensa utilizar un genjutsu contigo si decide no cambiar de parecer como un plan de respaldo que dejó Itachi? Respondió finalmente, en cambio yo, si te vuelves un problema para Konoha, no dudaré en asesinarte por mucho que a Naruto o Kakashi les moleste la idea. No puedo permitirme ser tan idealista a estas alturas, hay muchas cosas en juego como para que tú empeces todo. Sasuke por primera vez cambió su expresión altanera y desdeñosa por una de sorpresa y hasta cierto temor, al menos porque nunca había visto aquella mirada tan fría por parte de Obito. Siempre le parecía que era alguien muy animado y amable, que siempre veía mucho por los demás, pero no podía olvidar que seguía siendo un Uchiha, que seguía siendo un shinobi. También deberías pensar más en tus compañeros, habló con un poco más de calma, relajando su gesto, tanto los actuales como los antiguos. Creo que ya se han esforzado demasiado por ti y sería bueno que sus esfuerzos valieran la pena. Comprendo de una vez que no llegarás a ningún lado, estoy seguro de que Kakashi ya te lo explicó alguna vez. A la mente del muchacho llegó aquella conversación que tuvo con su maestro antes de partir de la aldea. No podía dejar de pensar en todo lo que le estaba diciendo Obito, sobre su hermano, sobre Shisui. Ya no eran los únicos miembros de su clan que seguían vivos y ahora se debatía en su ideal de vengar a su hermano o dejarlo pasar y seguir sus pasos. Claro que tampoco pude evitar pensar en Naruto y Sakura, de algún modo ellos siempre regresaron a su mente y a veces los veía reflejados en Suigetsu y Karin, por mucho que quisiera mentirse a sí mismo, era posible que si los extrañara, que si extrañara la única vez que fue feliz tras perderlo todo. Te daré un tiempo para que lo pienses y no intenta nada tonto. El Uchiha mayor se levantó de su lugar listo para salir. Pronto volveremos a Konoha y preferiría que lo hicieras en paz contigo mismo, hay mucho que explicarle a la Hokage. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Preguntó de un modo más relajado, ya no tan a la defensiva. Porque cometí el mismo error 2 veces, contigo y con Naruto. Aquella respuesta tomó por sorpresa al menor, quien no entendía muy bien a qué se refería. No importaba que hubiera dicho el tercero, jamás debí dejarles por su lado, ustedes necesitaban de alguien, estaban sufriendo y aún así me mantuve al margen de todo. Pero, al final, soy un experto cometiendo errores. Obito resopló con cansancio, pasando una mano por su nuca en lo que se disponía a salir de la habitación, deteniéndose un momento para verle por sobre su ojo. Claro que sí hay un error que no pienso cometer y ese será dejar que Danzo siga haciendo lo que le plazca. Sasuke abrió sus ojos con sorpresa al ver aquel Mangekyo Sharingan activo en el único ojo del otro Uchiha antes de que éste finalmente abandonara su habitación. No comprendía por qué, pero le había causado un cierto escalofrío. Obito siempre fue tan intimidante. Tenía tiempo sin verlo y quizás nunca le permitió ser tan cercano, quizás no lo conocía tanto como creía. Ahora más que nunca necesitaba organizar sus pensamientos y emociones, estaban todas acumuladas desde que vio a Shisui, desde que supo que Itachi estaba con vida y todo lo que tuvo que pasar. Y
País del Fuego. Derrotar al último de los caminos a las afueras que había creado Ichigo no fue tan complejo gracias a su buen trabajo en equipo. Era curioso cómo habían logrado sincronizarse y adaptarse al estilo del otro para enfrentarlo y poder derrotarlo sin tener que desperdiciar ningún ataque o movimiento. Ahora solo debían ir contra el original, el cual se encontraba en una zona alta no muy lejos de su ubicación. Gracias por venir directamente, habría sido muy molesto tener que levantarme a buscarlos. Pensaba atrapar solo al Kyuubi, pero no me quejo de tu presencia. Sanbi les habló de un modo bastante pesado, levantándose de la máquina en la cual estaba reposando y desde la cual parecía que controlaba a los caminos. Su aspecto era bastante lúgubre y siniestro, como si el uso excesivo de chakra para controlar aquellos 6 cuerpos lo hubieran demacrado. Aún así, fue capaz de levantarse y dar un par de pasos hacia ellos, tosiendo un poco en el proceso. No había manera de que aquel sujeto pudiera combatir contra ambos y sobrevivir. Quiero hablar contigo, declaró Naruto. Es un poco tarde para charlas, el nuevo mundo no espera a nadie. No creo que estés en condiciones para un combate, deberías rendirte, habló Rin con evidente tensión y disgusto. No se los pienso dejar tan fácil, al menos pienso capturar a uno de ustedes. Mi hermana cuenta conmigo para este trabajo, no pienso decepcionarla, ni a ella ni a Zetsu-san. La gran bola de fuego fue el jutsu que dio inicio a aquella batalla, siendo contrarrestada por una técnica de traje por parte de Rin y que así Naruto pudiera avanzar en su contraataque. No había forma de que Ichigo Uchiha les venciera trabajando juntos. A pesar de lo demacrado que lucía, supo darles pelea tanto en taijutsu como en ninjutsu, aunque se abstuvo de un todo de usar los poderes del Rinnegan, quizás por la gran cantidad de chakra que gastaban. Los dos Jinchurikis también se contienen en utilizar ninjutsu con tal de evitar que lo absorbiera, coordinándose más en ataques físicos para terminar de debilitarle. Para algún punto, su sistema de chakra estaba desestabilizado gracias a golpes muy certeros que Rin había dado a sus conductos de chakra, impidiéndole moverse para que así el rubio diera un último golpe y le derribara finalmente, obligándolo a permanecer en el suelo de forma definitiva. Les había tomado un poco más de lo esperado y el cansancio era un tanto visible entre el sudor y la respiración entrecortada. Ichigo había sido un enemigo formidable incluso en condiciones bastante más deplorables. Debemos llevar a la aldea, así Inochi-san y los del cuerpo de investigación podrán obtener toda la información necesaria, dijo la Jounin antes de acercarse al cuerpo, aunque ninguno de los dos esperaba que éste solo empezara a reír. Esto no ha terminado, tal vez fallé, pero mi hermana no fallará, espetó con debilidad, apenas viendo a los dos ninjas de Konoha. Sabía que la muerte estaba cerca, que realmente no iba a pasar mucho tiempo antes de que todo acabara y quería hacerlo en paz, pensando que su hermana sería capaz de lograr sus objetivos sin él. La idea de ya no estar juntos era un poco doloroso, pero quería creer que no sería por mucho, pronto podría acompañarla de nuevo una vez lograran su objetivo. Solo espérame un poco, Mee-san pensó, recordando todos los momentos que habían pasado juntos desde que recordaba, al menos desde que tenían unos 13 o 14 años, ya que en sí no podía recordar nada de antes. Quizás era debido a algún trauma ocasionado por el asqueroso mundo en el que vivían, no estaba seguro, al menos eso era lo que Zetsu les había dicho. Cumpliste muy bien tu parte, Ichigo. Aquella voz pareció venir de ninguna parte y realmente no pude evitar lo que sucedió después. Aquellas manos emergieron de la tierra y con una violencia desgarradora, arrancaron los ojos de Uchiha tendido en el suelo, provocando que éste exclamara de dolor. Todo terminó para ustedes, Jinchurikis. Una secuencia de explosiones comenzó, demoliendo aquella cueva en la montaña donde estaban ubicadas. Rin y Naruto corrieron hacia la salida de inmediata, no tuvieron tiempo de hacer nada más, aunque aquella escena le trajo un recuerdo bastante horrible a la Jounin. Pronto la cueva terminó de desplomarse, sepultando a Ichigo bajo esta. Ahora la montaña era su tumba.